Amados hermanos y hermanas, tengan cada uno de ustedes pero muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente para dar seguimiento al precioso estudio de la carta a los Romanos. Hoy nos corresponde el capítulo 3 y antes de dar inicio al capítulo 3 vale la pena recordar los últimos versos del capítulo 2 que, como bien vimos en la clase pasada, están conectados en cuanto a la temática que estamos hablando. Y entonces estos últimos versos del capítulo 2, dijimos, nos conectan hasta el verso 8 del capítulo 3. Y entonces estamos hablando acerca de la culpabilidad de los judíos en cuanto a la responsabilidad por ser los que tenían la ley, o sea, los que habían recibido la ley de parte de Dios. Y entonces Pablo los lleva a la conclusión de que no tienen excusa, ¿verdad? Porque ellos fueron los que recibieron la ley. Ellos, los judíos, es el pueblo escogido. Y como hemos venido diciendo desde el principio, el estudio de la carta a los romanos está íntimamente relacionando a judíos y gentiles para llegar a una conclusión general, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver al final cuando ya terminemos el estudio de toda la carta, ¿no? Cómo Dios de los dos pueblos hizo uno, que es la iglesia. Pero en este momento estamos hablando acerca de los judíos como portadores de la ley, como los recipientes de la ley, a quienes Dios les dio la ley en primer lugar. Y claro, Israel pues era el pueblo escogido por Dios y ellos tuvieron ese privilegio. Pero entonces ahora Pablo, que está dirigiéndose a este grupo de judíos en Roma, les está haciendo ver realmente cuál es la condición de toda la humanidad, empezando por ellos como judíos, con doble responsabilidad porque eran los conocedores de la ley. Pero en realidad, al concluir el capítulo 3, vamos a ver que en realidad todo ser humano está en una condición de pecado, en una condición de condenación, como aprendimos en el capítulo 1, ¿no? Que por haber dejado a Dios, por haberse alejado de Dios, por dejar de adorar al Creador y empezar a adorar la creación, entonces fue que vino esta condición del hombre, este estado de condenación para la humanidad entera. Entonces, concluyendo la parte de que los judíos tenían la ley, vamos a dar lectura hasta el verso 8. Dice el verso 1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? O sea, fíjese, está comparando gentiles con los judíos. Ahora, le está hablando a los judíos. ¿Qué ventaja tenemos nosotros los judíos? Acuérdense, Pablo era judío. ¿Qué ventaja tenemos los judíos o de qué nos aprovecha la circuncisión? Ya en los versos finales del capítulo 2, Pablo ya había concluido que la circuncisión nada es, sino que ahora la circuncisión que cuenta es la del corazón. O sea, el circunciso de corazón es el que cuenta para ser parte de la iglesia, del nuevo pueblo. La circuncisión del cuerpo, la circuncisión antigua, era la marca para identificar a un judío, a un israelita. Por eso es que los judaizantes circuncidaban a las personas que, no siendo judíos, se convertían al judaísmo. Entonces, en el principio del cristianismo, el judaísmo se mezcló y había una confusión entre judaísmo y cristianismo. Conforme fue pasando el tiempo, eso se fue aclarando y ahora vemos bien marcada la diferencia entre lo que es judaísmo y lo que es cristianismo, ¿no? Entonces es bien importante que nosotros entendamos de que en cuestión espiritual, lo más importante en este tiempo de la gracia es ser parte de la iglesia de Cristo, aunque no seamos parte del pueblo de Israel. Claro, bienaventurados aquellos que son parte del pueblo de Israel y
que han venido a ser parte de la iglesia de Cristo, ¿no? Y definitivamente son bienaventuradas esas personas, que son muy pocos, pero los hay. Hay unos cuantos que sí han reconocido a Cristo como el Mesías, como el Señor, como el Salvador, y entonces vemos incluso que hay hoy día movimientos mesiánicos por ahí que promueven a Cristo como el Señor, como el Salvador, y que es interesante, ¿no? Lamentablemente, algunos de estos grupos se han dedicado a judaizar también, o sea, y están judaizando, están tratando de que mucha gente se vuelva judío y muchos pues están embullados en hacerse judíos, lamentablemente. Pero aquí Pablo está diciendo que el judío no le sirve de nada, o sea, no tiene ninguna ventaja por ser judío, ¿verdad? Entonces, no tiene ninguna ventaja por ser circuncidado. Entonces, delante de Dios estamos en las mismas condiciones. Luego dice, vamos a leer nuevamente, verso 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Okay? Les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque de esta manera está escrito. Y entonces dice, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué vamos a decir? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y entonces dice Pablo, esto lo digo en calidad de hombre. ¿Será justo Dios por castigar? Luego da la respuesta en el verso 6. En ninguna manera. O de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? ¿Okay? Entonces Pablo está haciendo un contraste de cómo podemos nosotros malinterpretar la gracia. Que eso exactamente es lo que estaba pasando en este tiempo. Pero acuérdense que este es el tiempo de transición y es aceptable que mucha de la gente que estaba, sobre todo los que estaban adaptados al judaísmo, los que habían vivido bajo la ley, esta transición de la ley a la gracia se les hacía un poco difícil de entenderlo. Entonces Pablo genera un panorama amplio para que ellos como judíos entiendan, en primer lugar, la condición en la que se encuentran, como pecadores. Entonces dice, nosotros recibimos la ley como judíos, nosotros somos privilegiados. Sí, tendríamos en cierto sentido ventaja, ¿verdad? Porque recibimos la ley, porque recibimos la palabra. O sea, en cierto modo sí hay ventaja, pero en términos general, a nivel espiritual, estamos en la misma condición. Ambos, judíos y gentiles, estamos en un estado de condenación. Ahora, recuerde que para el judío, ellos por ser el pueblo escogido, ellos se consideraban el pueblo santo, el pueblo puro, el pueblo que no se contaminaba, el pueblo que estaba estrechamente conectado con Dios. Y hasta cierto punto, así fue, por un tiempo, hasta que ellos decidieron voluntariamente darle la espalda a Dios, entonces las cosas fueron cambiando. ¿Okay? Ahora, concluimos entonces esta porción hasta el verso 8, de que los judíos tuvieron ventaja o tienen ventaja sobre los gentiles. Porque Dios ha venido tratando con ellos mucho tiempo antes que con el resto de la humanidad. Entonces,
tienen ventaja, sí, pero lamentablemente como pueblo, como nación, dice Juan capítulo 1, verso 11, que ellos rechazaron a Jesús. O sea, no lo reconocieron como el Hijo de Dios. No aceptaron que Jesús era el Mesías. Y por eso es que Israel está en la condición que está en este momento y va a estar así hasta que el Señor venga. Porque cuando el Señor venga y levante a la iglesia, levante a su pueblo durante el rapto de la iglesia, entonces sus ojos serán abiertos, dice que la venda que hay en ellos se caerá y entonces reconocerán que efectivamente Jesús es el Mesías. Y empezará otro proceso con ellos y con la gente que quede en vida para el tiempo de la tribulación. O sea, cuando la iglesia sea levantada, muchos se van a quedar, incluso mucha gente que dice que es cristiana, se va a quedar. O sea, hay mucha gente que hoy día usted la ve muy fiel a una iglesia, muy fiel a una religión, pero se van a quedar. ¿Y por qué se van a quedar? Porque el requisito para entrar al reino de los cielos no es pertenecer a una iglesia, no es pertenecer a un grupo religioso. El requisito para entrar al reino de los cielos, según Juan capítulo 3, es haber nacido de nuevo. Es haber experimentado el nuevo nacimiento y es ese nuevo nacimiento el que nos asegura a nosotros que el día que venga el Señor somos levantados con Él. Entonces, en las iglesias hoy día hay mucha gente que profesa ser cristiano, hay mucha gente que profesa ser seguidor de Cristo, pero en realidad no han nacido de nuevo. Y si no han nacido de nuevo, no tienen el Espíritu Santo. Y como no tienen el Espíritu Santo, por eso es que viven practicando el pecado. Y usted ve en las iglesias gente que ahora está bien y 2, 3 semanas más tarde está hundido en el pecado, luego se levantan, vienen otro par de meses a la iglesia y después vuelven otra vez a revolcarse en el pecado, después vienen otra vez arrepentidos con lágrimas de cocodrilo y quieren aparentar algo que no son porque en sus corazones no hay convicción de que Jesús es el Señor de sus vidas. Porque está escrito que aquel que tiene convicción, tiene la certeza de que Jesús es su Señor, dice el apóstol Juan que ya no podemos practicar el pecado, simple y sencillamente. El pecado ya no se enseñorea de nosotros, dice Pablo. Pero este tipo de personas van a estar en la iglesia y están allí porque son los que Satanás utiliza para confundir y en muchos casos para engañar aún a los escogidos, ¿no? Aquellos que de corazón sincero están buscando al Señor, ¿verdad? Así que tengamos eso en cuenta y vamos a la siguiente porción, y la siguiente porción del verso 9 hasta el 20, verso 9 al 20, nos va a dejar una amplia visión acerca del estado de condenación en la humanidad. En Juan capítulo 3, si usted lee verso 18 y 19 por ahí, dice que la condenación del hombre consiste en que Jesús vino al mundo, en que el Hijo de Dios vino al mundo, en que la luz verdadera vino al mundo, en que Dios se encarnó en la persona de Jesús, pero los hombres prefirieron las tinieblas antes que la luz. ¿Y por qué? Dice Juan, porque sus obras eran malas. Prefirieron seguir haciendo lo malo. Ahora, ¿no es eso lo que estamos viviendo hoy día, después de 2000 años de la venida de esa luz? Después de 2000 años que Dios se encarnó, se dignó en venir a habitar con nosotros, con los seres humanos, en la persona de Jesús. Hoy día es lo mismo. La gente quiere seguir haciendo lo malo. La gente quiere, por un lado, sí, entrar al reino de los cielos, pero no quiere dejar de hacer lo malo. La gente quiere ser parte de la iglesia, la gente quiere ser cristiano, incluso dicen ser cristianos, pero no quieren dejar de hacer lo malo. Entonces se contradicen a sí mismos y no engañan a nadie. Según dice la Biblia, se engañan a ellos mismos, ¿no? Entonces, esta es la condición de todo el ser humano, judíos y gentiles, o sea, judíos y no judíos, para todos por igual. Entonces, ¿cómo empieza esta sección hablando acerca de la condición del hombre o la condición del ser humano? Dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que toda la humanidad está condenada, sin excepción. Entonces, por eso es que todos necesitamos a Cristo. Hay gente que dice que no son malos y que, pues, como no son malos, Dios no los va a mandar al infierno. Es que Dios no manda a nadie al infierno.
no, pues yo no le hago mal a nadie y no creo que Dios sea injusto. Es que la justicia de Dios no se mide por lo que tú haces. La justicia de Dios es perfecta y no se compara con la justicia del ser humano. Entonces Dios ha establecido que quien quiera ser salvo, quien quiera entrar al reino de los cielos, necesita nacer de nuevo. Punto. Entonces tú no te puedes escudar en que eres bueno, no te puedes escudar en que eres justo, en que no le haces mal a nadie, en que le ayudas a todo el mundo, en que nunca has estado metido en cosas pecaminosas, porque ese es tu criterio. Pero tendrías que ver el pecado a la luz de la palabra para que veas si es que en verdad estás sin pecado, porque la Biblia dice todo lo contrario. Bien, entonces dice el verso 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores? Está hablando de los judíos. Está hablando de los judíos. ¿Somos nosotros los judíos mejores que los gentiles? Mire qué pregunta más crucial. Acuérdese, le está hablando a un grupo de judíos. ¿Somos nosotros los judíos mejor que los gentiles? Pablo dice, en ninguna manera. Ojo con esto, porque esa era la mentalidad y aún es la mentalidad de muchos judíos. Muchos judíos hoy día todavía tienen esa mentalidad que como el pueblo escogido de Dios, ellos son superiores al resto de la humanidad. Qué pena, ¿no? Porque cuando Dios los escogió, sí, Dios tiene un plan y tenía un plan con ellos especial, un propósito muy lindo, pero al ellos descuidar su relación con Dios, esto se distorsiona un poco y quienes son perjudicados son ellos. Ahora, no estamos diciendo que Dios ha desechado a los judíos, no. Dios va a cumplir la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y Jacob, el pacto que hizo con David, Dios lo va a cumplir, téngalo por seguro. Pero eso es un trato entre Dios y los judíos. Ahora, el trato con la iglesia es diferente. Ahora, lo que está diciendo Pablo es que los judíos no son superiores a los gentiles. Y entonces él dice, en ninguna manera. Ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles que todos están en pecado. Subraye el verso 9 en su Biblia. Marque ese verso porque Pablo dice categóricamente que judíos y gentiles estamos bajo la misma línea. Estamos en el mismo estado de condenación. Porque todos, completamente todos hemos pecado, aun ellos que conocían la ley, que conocían la palabra de Dios, que conocían la profecía, se les dio lujo de detalles, cómo iba a ser el Mesías, cómo distinguir el tiempo del Mesías, tenían información concreta que ahora nosotros la podemos ver por medio del profeta Isaías, por medio de Zacarías y varios de los profetas anunciaron con detalles la información acerca del Mesías. Mas, sin embargo, ellos se tomaron una idea de que el Mesías iba a ser un guerrero que iba a luchar humanamente. Y Jesús dijo literalmente que su reino no es de este mundo. Su reino es celestial. Y eso es lo que el pueblo judío aún no lo ha entendido. Pero bendito sea el Señor, amados hermanos, que nosotros que hemos venido a ser parte de la iglesia de Cristo, hemos tenido la bendición de recibir esa palabra, de creerla y abrazarla en nuestro corazón. Y ahora pues me tienen aquí, enseñando esta palabra, predicando esta palabra. Y gracias al Señor por la vida de este gran siervo, el apóstol Pablo, que nos dejó esta preciosa carta, ¿no? Y no solo esta, creo que todas las cartas de Pablo tienen un mensaje precioso. Pero hablando en términos de doctrina bíblica, creo que esta es la más rica, además de los Corintios, ¿no? Entonces dice que todos están bajo pecado, porque así está escrito, no hay justo ni aún uno. Ahora, este verso usted lo encuentra escrito en Génesis. Usted se recuerda en Génesis, cuando Dios decidió destruir al ser humano, dijo, raeré de la faz de la tierra, porque no encontraba ni siquiera un justo. Entonces, en aquel tiempo, Dios encontró a Noé. Y Dios escogió a Noé, apartó a Noé,
Le mandó construir un arca y le permitió, salvarse él y todos los de su casa. Y así se restauró o resurgió la humanidad que fue arrasada por el diluvio. Mas, sin embargo, Pablo nos recuerda que esta misma palabra se cumple hoy día. No hay ni una persona que pueda decir que es justa. Habemos justificado, que es diferente, y es lo que estamos hablando en estos 3 capítulos, ¿no? Que la justificación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y entonces esta justificación es la que la iglesia necesita entender, para que usted, que es parte de la iglesia de Cristo, sepa que ya no es por medio de prácticas religiosas, ya no es por medio de rituales, ya no es por liturgia, ya no es por situaciones religiosas, ya no es por eventos religiosos, ya no es por dedicación religiosa, es por fe en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, que nosotros somos hechos justos. Nosotros que por naturaleza somos injustos, o sea, porque nosotros nacimos en un mundo de pecado, heredamos el pecado y nos convertimos a temprana edad en seres pecadores, ¿no? Y entonces dice Pablo, no hay ni siquiera un justo. Pero leamos lo que sigue. El verso 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus lenguas. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Marque estos 2 últimos versos que acabamos de leer, versos 19 y versos 20, porque esto, amados hermanos, nos dice a nosotros literalmente cuál es la condición del ser humano, cuál es la condición del hombre. El pecado nos ha separado de Dios. El hombre en su naturaleza busca el mal. Y lo más grave lo estamos viendo hoy día en pleno siglo XXI. La gente escucha el mensaje de Dios y no quiere atender al mensaje de Dios. ¿Y sabe por qué no quiere? ¿Por qué rechazan el mensaje de Dios? Porque prefieren seguir haciendo lo malo. No quieren venir a la luz, dice Juan capítulo 3, porque sus obras son malas. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy con la humanidad? No quieren dejar de hacer la maldad, no quieren dejar de practicar el mal. Y como no quieren dejar de hacer el mal, entonces no encajan en el reino de los cielos. Y algunos se refugian con ciertas prácticas religiosas y creen que por medio de esas prácticas religiosas están poniéndose en comunión con Dios. Mentira del diablo, los tiene engañados, los tiene del cuello, los tiene atados. Hay que romper esas ataduras y buscar la gracia de Dios. Y esta gracia que fue derramada de parte de Dios, fue derramada en la persona de Cristo, quien al ir a la cruz consumó el acto redentor a favor de todos nosotros, judíos y gentiles, quienes estábamos condenados. Digo estábamos porque algunos ya salimos de ese estado de condenación. Bendito sea el Señor y gloria sea a su nombre, que tuvo misericordia de nosotros y nos sacó de esas tinieblas y nos trajo a su luz. Pero aún hay miles o millones, mejor dicho, de personas que siguen en las tinieblas,
que necesitan salir de las tinieblas a la luz, y nosotros, iglesia, tenemos la responsabilidad, el compromiso delante de Dios, la encomienda de parte de Dios de llevar la luz a toda esta gente que aún vive en tinieblas. Entonces, toda esta gente que sus pies los arrastran a hacer el mal, estas personas que sus bocas están llenas de maldiciones y de mentiras, óigame, ojo con esto, porque hay gente en las iglesias, que cuando no están en el templo, de su boca salen maldiciones y salen mentiras y salen palabras que da pena, palabras vergonzosas, de las cuales la misma Biblia nos dice, ¿no?, que de toda palabra deshonesta que salga de nuestra boca, daremos cuenta. Mas, sin embargo, hay mucha gente que piensa que por lo que hace el domingo en la iglesia o en el templo, ya eso le limpia todo y le da la libertad para hacer lo que quiera durante la semana, porque al cabo pues está el otro domingo que viene otra vez a ponerse a cuenta con Dios. Un ciclo religioso que está haciendo mucho daño a miles, si no a millones de personas, lamentablemente, que han adoptado una vida religiosa. Entonces dice Pablo que nosotros como iglesia sabemos que lo que la ley dice, ojo con esto, lo que la ley dice, ¿a quién se lo dice? A los que están bajo la ley. Ahora, la iglesia no está bajo la ley. Es más, Israel no debería estar bajo la ley. Israel está bajo la ley por su propia decisión, porque Dios los liberó de la ley. Y esto es lo que Pablo le está enseñando a este grupo de judíos. Es lo que Pablo está manifestando en este mensaje escrito a través de esta carta dirigida a este grupo de judíos en Roma. Les está explicando cómo en la gracia fuimos alcanzados todos los judíos, le está diciendo Pablo, pero también fueron alcanzados los gentiles. Y para entender la gracia, Pablo tiene que hacerle ver que primeramente somos pecadores. Nosotros los judíos, dice Pablo, de la misma manera que los gentiles. Estamos en una misma condición. Ambos estamos condenados por causa del pecado. Entonces, de alguna manera Pablo está haciendo ver el mal, la condición en la que se encuentra, para que entonces el mensaje que va a abarcar toda la carta sea bien recibido. Sea recibido por este grupo y acepten el sacrificio de Jesús como el medio de salvación, reciban la gracia que fue derramada en Cristo y entonces pasen de la ley a la gracia y aseguren la salvación de sus almas. Porque cuando la persona viene a Cristo, es libre de la ley y es abrazado por la gracia. Y es por gracia que somos salvos, por medio de esta fe. Es lo que está concluyendo en este capítulo 3, que todavía nos falta la última porción que vamos a leer enseguida, ¿no? Donde literalmente pues, nos habla acerca de que esta justificación es por medio de la fe, ¿no? Del verso 21 hasta el 31, ¿okay? Entonces, hay un don, hay un regalo, hay una provisión que viene de lo alto, viene del cielo, es una provisión divina. Y esta provisión divina es la gracia. Y esta gracia es el método, es la estrategia que Dios utilizó para reconciliarnos a nosotros que estábamos separados de Él. Empezando con los judíos que ya habían sido escogidos de antemano, desde Abraham, y extendiendo su tabernáculo. Aquí aplica la extensión del tabernáculo que habla Apocalipsis, aquí aplica para nosotros los gentiles. Allá en Apocalipsis habla acerca de la extensión del tabernáculo hacia aquellos que crean o que reciban a Cristo en el tiempo de la tribulación. Apocalipsis capítulo 7. Pero bueno, aquí aplica cuando el pueblo de Israel recibe la ley. La ley eran las instrucciones de cómo ellos debían de vivir para estar en comunión con Dios. Ahora, vemos que especialmente ya en el tiempo de Jesús,
la ley era un patrón ya religioso donde los mismos sacerdotes estaban ya adaptados a un sistema religioso más que a la comunión con Dios. Y entonces todo se basaba en prácticas, en costumbres, en tradiciones, en ritos, y todo aquello religioso estaba ajeno a la voluntad de Dios. Aún en tiempos de los profetas, el profeta Isaías le dice al pueblo de Israel que Dios ya no quiere sacrificios, que está harto de los sacrificios. Lo que Él quiere es obediencia, es un corazón sincero. Viene Cristo, viene Jesús, el Mesías, Dios encarnado, y el mensaje sigue siendo el mismo. Ya no sacrificio, queremos un corazón. Ya la circuncisión ya no cuenta. Ahora, va a ser la circuncisión en el corazón. Es más, dice, la ley va a ser quitada de la tabla y va a ser escrita en sus corazones. Entonces, para eso apareció Juan el Bautista, para preparar el corazón de toda la gente, para que cuando Jesús apareciera, ellos estuvieran listos a recibirlo. Ahora, sabemos que muchos siguieron a Juan y muchos siguieron a Jesús, pero de todos los que siguieron a Jesús, no todos lo recibieron como el Señor y el Salvador, como el Mesías. Porque a la hora de Jesús ir al sacrificio, muchos de los seguidores le dieron la espalda. Muchos se sintieron decepcionados, como los dos que parecen camino a Emaús, van decepcionados, van tristes, se acabó todo, toda esperanza. Y Jesús se aparece y platica con ellos y no se dan cuenta que es Jesús. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban ajenos, estaban lejos de la realidad. Mas al final Jesús se da a conocer, se revela a ellos y entonces ellos creen de corazón todo lo que Jesús había dicho. Preciosa historia, pero traigamos eso a nosotros, a nuestro tiempo. Hoy día, 2000 años después que esto sucedió, ¿dónde estamos parados nosotros? ¿Qué efecto tiene la ley? Mire, es triste y es vergonzoso no hablar de personas, sino de iglesias, de grupos religiosos que todavía están enfrascados en la ley. Quieren apegarse a la ley, quieren vivir bajo la ley. Bueno, métanse. Yo de antemano les digo, no la van a poder cumplir. Así de simple. No la van a poder cumplir, porque esa es la razón por la que Jesús vino. Por la incapacidad del ser humano de cumplir a cabalidad la ley. Porque el problema con la ley era y sigue siendo que si tú fallas en un tópico o en una porción o en un mandato o en un estatuto, dice la misma ley que eres culpable de quebrantar toda la ley. Entonces, estos grupos religiosos que están aferrados a una práctica de la ley y que se han enfocado en eso, y ese es el corazón de su fe, de su credo, qué tristeza, ¿no? Y yo diría qué vergüenza. Pero respetamos la opinión y respetamos el camino que cada uno quiera seguir. Mi responsabilidad como siervo de Dios es aclarar lo que la palabra de Dios dice, no lo que yo pienso, porque lo que yo pienso y lo que yo diga, pues eso sale sobrando. Usted no se deje llevar por lo que yo pienso o por lo que yo digo. Si le sirve, gloria a Dios. Si no le sirve, deséchelo, o sea, no es problema. Yo no me voy a enojar con nadie. Ahora, lo que dice la palabra de Dios, ahí ya es otro cuento. Porque lo que dice la palabra de Dios, a nosotros no nos queda otra opción más que decir amén. Así sea, Señor. Eso es lo que nos queda. Eso es lo que nos corresponde, ¿no? Decir amén, que así sea. Bien, entonces veamos los últimos versos. Versos 21, leemos. Pero ahora, aparte de la ley, fíjese, ya Pablo les puso todo un panorama amplio de la condición de pecado, de la condición de injusticia en el ser humano, o sea que no hay justo ni siquiera uno, la condición o el estado de condenación en el que se encuentran. Les aclara que están igual judíos y gentiles, o sea que no hay diferencia, aunque sí hayan tenido ventaja los judíos, igual. Les aclara que las cosas que dicen la ley son para los que viven bajo la ley. ¿Y por qué es importante esto? Porque ahora vamos a ver que estos judíos tienen que tomar una decisión. O reciben y abrazan la gracia,
o siguen bajo el yugo de la ley. Va a ser su decisión. Y eso es lo que Pablo les quiere dejar bien claro. Es decisión de ustedes. ¿Qué van a hacer? ¿Ok? Bien, y en la misma condición estamos cada uno de nosotros hoy día. Algunos ya decidimos abrazar la gracia. Pero yo sé que esta clase o este video va a llegar a mucha gente que de repente todavía está en prácticas religiosas, todavía está indeciso. Ahora, yo te digo a ti, hey, ya no pierdas el tiempo. Abraza este regalo de Dios. Sométete a la gracia, porque por ley nadie va a ser justificado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces dice, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Ojo, que esta nueva estrategia o esta nueva forma, este nuevo método, no es que está diciendo que la ley no sirvió. Sí, la ley sirvió, tuvo su utilidad, pero lo que está diciendo es que la misma ley anunció la gracia. Todos los profetas hablaron del periodo de la gracia. Y mire qué interesante, porque los judíos, como gente conocedora de la palabra, claro, para ellos la palabra del Antiguo Testamento, Moisés y los profetas, o la ley y los profetas, como se refería a Jesús, lo tenían y lo conocían porque por ley ellos tenían que todos los días repetir y repetir y repetir. Y todos los sábados en las sinagogas se leía la palabra, ¿no? Entonces, se hablaba de la escritura y Pablo dice que la misma ley, o sea, los preceptos, los mandamientos, los estatutos que Dios dio, daban a conocer que venía un tiempo de gracia, o daban a conocer la gracia de Dios. Los profetas hablaron de esa gracia. Luego dice el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque para Él no hay diferencia. ¿Ok? Entonces, veamos que Dios, en su infinito amor, extiende su gracia. ¿Para quién? Para todos los pecadores, usted y yo. Los judíos, primeramente, y también a los gentiles. Esa es la expresión que Pablo usa una y otra vez. Si Dios nos amó tanto y no tomó en cuenta nuestros pecados, que son muchos, bueno, al menos los míos, yo no sé los suyos, de repente usted no ha pecado tanto como yo, pero Pablo está diciendo de que Dios no tomó eso en cuenta y extendió la gracia para nosotros. Pero esta gracia está en Cristo Jesús. Entonces, por medio de la fe en Él, es que nosotros podemos llegar a ser justificados. Otra vez, no hay justo ni siquiera un uno, pero habemos muchos que hemos sido justificados por medio de la sangre de Jesús. Yo espero que usted le dé gloria a Dios por eso, si usted ya fue justificado con la sangre preciosa de Cristo. Y si usted aún no ha recibido esta gracia, bueno, después de esta clase considérelo que es lo mejor que usted puede hacer en su vida. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Cristo, para todos los que creen en Jesús. ¿Okay? Juan 1, verso 12 dice que todos los que lo reciben y todos los que creen en su nombre, a estos se les da la autoridad, la potestad, es la palabra que se usa, el privilegio de convertirse en hijos de Dios. Entonces, ya como hijos de Dios, obvio, nos convertimos en herederos de su reino y coherederos con Cristo Jesús. Bien, vamos al verso 23. Por cuanto todos pecaron, y es la razón por la que estamos destituidos o expulsados de la gloria de Dios. Adán fue puesto en un jardín, en el famoso jardín del Edén, donde todo era paz, todo era armonía. Adán tenía de todo,
Dios le dio hasta una mujer, más tarde hijos, tenía todo lo que necesitaba y lo más precioso, tenía a Dios ahí en el huerto. Pero un día, dice la Escritura, que Adán pecó. Y cuando Adán pecó, dice la Escritura, Dios lo expulsó del huerto. Por causa del pecado, entonces dice la Escritura que vino la muerte. O sea, Adán no estaba supuesto a morir. Toda la descendencia o todas las generaciones venideras bajo el origen de Adán no estábamos supuestos a morir. La muerte viene como producto del pecado. Entonces lo que dice acá en el verso 23 es que todos hemos pecado, por lo tanto todos estamos destituidos, estamos expulsados de la gloria de Dios. Ahora, acuérdese, Pablo le está diciendo esto a un grupo de judíos. Los judíos que se consideraban el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, el pueblo que está en estrecha comunión, ahora Pablo les está diciendo, ustedes también están expulsados, porque ustedes también han pecado, porque al quebrantar la ley, entonces han pecado. Ahora, ¿cómo podían decir ellos que no habían quebrantado la ley? Ellos estaban seguros, estaban convencidos. Todo judío está convencido de que no han podido cumplir la ley como es, al 100%. Y si no, acuérdense cuando trajeron la adúltera delante de Jesús. Venían acusando a la mujer. Ellos conocían la ley. La ley decía, si alguien comete adulterio, tiene que morir apedreado. Ojo con esto. Porque en el adulterio había un hombre y una mujer, ¿no? Es obvio, la encontraron en el acto del adulterio, es que ahí estaba el hombre también. ¿Y por qué trajeron solo a la mujer? ¿Dónde está el hombre? El hombre no aparece. Mas sin embargo, la mujer que es más débil, más frágil, que en esos tiempos pues la mujer no contaba para nada, era un cero a la izquierda, entonces la agarran a la mujer y dispuestos a apedrearla. Y la ley los amparaba, la ley decía eso. O sea, esa mujer ya se había ganado las pedradas, o sea, ya estaba sentenciada, no por ellos, sino por la ley. Mas, sin embargo, ellos vienen no para pedir el permiso a Jesús, sino para ver en qué Jesús estaba en desacuerdo con la ley para entonces poder acusarlo. O sea, ellos buscaban la oportunidad de que Jesús hiciera o dijera algo que diera lugar a acusarlo. Entonces, ya usted conoce la historia. Jesús les dice abiertamente, bueno, ustedes dicen lo que la ley dice y están en lo correcto. Así dice la ley. Entonces, ¿cuál es el problema? Ahora yo les digo a ustedes, el que está libre de pecado, adelante con la primera piedra. ¿Y qué pasó? Nadie arrojó la piedra. Dice que uno a uno se fueron yendo. Al momento estaba la mujer sola con Jesús. ¿Okay? Y ojo con esto, porque muchos usan esto también para caer en pecado, especialmente en pecados sexuales, adulterio, fornicación, y quieren hacer lo mismo. Dicen, no, pues Jesús perdonó a la adúltera, entonces Jesús me va a perdonar. De repente mi esposa o mi esposo no me perdonan, pero Jesús me perdona. En la casa ya no me quieren recibir por adúltero, pero el Señor me va a recibir porque recibió a esta mujer. Sí, el Señor te va a perdonar, pero acuérdate que cuando el Señor la perdonó, le dijo, yo tampoco te condeno, pero ahora ve y no peques más. Entonces, si tú estás refugiándote en eso, ojo, porque te estás engañando a ti mismo. O sea, usa el pasaje correctamente y arrepiéntete, pídele perdón a Dios, pídele perdón a tu esposo o a tu esposa si le fallaste y reconcilia y haz las cosas bien. O sea, empieza a hacer las cosas bien, entonces vas a tener el favor de Dios. Pero si solamente usas como escudo esa palabra, entonces estás peor que una mula, estás perdido. No es así. Entonces vemos que Pablo les está diciendo a estos judíos, ¿verdad?, de que todos, judíos y gentiles, estamos expulsados. Empezando por ellos. Estamos expulsados de la gloria de Dios. Y que para volver, o para retomar, o para regresar a ser parte de ese reino, hay un solo camino. Juan 14:6. Ese camino es Jesús.
Hay una sola verdad. Juan 14:6. Jesús es la verdad. Y ese mismo Jesús es la vida. Capítulo 1 de Juan y Juan 14:6. Él es la vida. Entonces, esta es la forma. No hay otro camino. El verso 6 del capítulo 14 de Juan termina diciendo, y nadie puede venir al Padre si no es por mí, dice Jesús. Entonces quiere decir que no hay otro camino. Por lo tanto, no hay religión, no hay doctrina, no hay iglesia, no hay filosofía, no hay nada que te pueda regresar a la gloria del Padre, sino única y exclusivamente Cristo Jesús, cuando tú aceptas el sacrificio que Él hizo en la cruz para salvarte. Allí tú abrazas la gracia de Dios derramada en Cristo a favor de cada uno de nosotros, los pecadores. Entonces dice en el verso 24 que siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, cuando yo deposito mi fe en Jesús, cuando yo reconozco a Jesús como el Hijo del Dios viviente, como dijo el apóstol Pedro, y yo acepto el sacrificio que Él hizo en la cruz como medio de salvación para mí, y yo abrazo esa gracia y estoy de acuerdo en lo que Dios me dice en su palabra y hago un compromiso de rendir mi vida a Él. Y esto es en lo que muchos cristianos modernos están fallando. ¿Por qué? Cuando yo le entrego mi vida a alguien, ese alguien es el que dispone de mi vida, ese alguien es el que gobierna mi vida. Ahora, lo triste aquí, amados hermanos, es que cuando lo llevamos al contexto espiritual, si tú no le entregas la vida a Cristo, entonces tu vida le pertenece a Satanás. Porque solamente hay dos bandos en el campo espiritual: la luz y las tinieblas, el bien y el mal, Dios y Satanás. Entonces, si tú no tomas la decisión de rendirte a Cristo, entonces tu Señor va a ser Satanás. Y si no, recuerden lo que Jesús le dice a los fariseos, cuando ellos dicen que tienen a Abraham por su padre. Dice, ¿cómo? ¿Es eso la garantía de la salvación? No. No, porque no es por ser descendencia de Abraham. O sea, eso los hace judíos. Y eso es lo que Pablo está hablando aquí en esta carta. O sea, que el hecho de ser judío no es una garantía en este momento. No es. En el tiempo pasado pudo haber sido, pero en este momento, después que Jesús vino, ya no es garantía de salvación el ser judío. La salvación ahora es por medio de la fe en Cristo Jesús, en el sacrificio que Él hizo. Y esto es lo que yo debo de traer a mi mente y llevarlo a mi corazón, ¿no? Entonces dice, Dios puso como propiciación, o sea, como medio de salvación por medio de la fe en la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, para que de esta manera se manifestara su justicia y cómo Él pasó por alto todos nuestros pecados. Ahora, yo quisiera que tú que ya conoces a Cristo, mires hacia atrás. Trata de llegar hasta el día que aceptaste a Cristo. Y vas a ver que de ese día acá has pecado. Pero si miras de ese día hacia atrás, te vas a dar cuenta que son toneladas de pecado. Y por eso es que estábamos destituidos. Ahora bendito sea el Señor, que abrazamos la gracia, hemos abrazado la fe en Cristo, hemos creído en el sacrificio y entonces ahora somos parte del reino de Dios. Ahora somos parte de la iglesia de Cristo. Ahora esperamos su venida porque sabemos que un día Él viene a recogernos, un día Él viene a buscarnos, porque Él prometió que donde Él está,
nosotros, iglesia, también un día vamos a estar ahí con Él, eternamente y para siempre. ¿Okay? Entonces, esto es lo que significa la justificación por medio de la fe. Ahora dice el verso 24, que esta justificación es gratuita por medio de su sangre. Ahora, es gratuita para ti, pero la salvación tiene un precio y un precio caro. Porque la salvación tuya, por la cual tú no tuviste que hacer ni pagar nada, que la recibiste gratuitamente, Jesús dio su vida. Jesús derramó su sangre. Jesús fue a la cruz. Jesús padeció el Calvario. Todo el sufrimiento, desde el pretorio hasta la cruz, Jesús lo sufrió por ti. Entonces, ¿es gratis? Bueno, gratis para ti. Pero el precio que se pagó fue un precio muy caro. Por eso es que debemos de valorar la salvación. Por eso es que Pablo dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Y no porque la vayas a perder como algunos enseñan por ahí, sino por el precio, por lo que vale, por lo que significa. De manera que cuando tú que dices que eres salvo, cuando tú que dices que eres cristiano, cuando tú que profesas ser hijo de Dios, estás practicando el pecado, entonces estás pisoteando la sangre de Cristo, estás menospreciando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y eso es vergonzoso dentro de la iglesia. Es vergonzoso ver gente que menosprecia el sacrificio, que no valora el precio que se pagó simplemente porque tú no pagaste nada. Para ti fue gratis. Y esto lo vemos en todos los sentidos. Cuando tú recibes algo que no te costó, no lo valoras. Pero cuando tú tienes que pagar por algo, entonces sí lo valoras, porque te costó a ti. Pero hermanos, la salvación tuvo como precio el sacrificio de Jesús. Valoremos y cuidemos nuestra salvación, como dice Pablo, con temor y temblor. Cuidemos nuestra salvación porque es el mayor tesoro que nosotros podemos tener en esta vida. Bien, vamos a continuar entonces, dice en el verso 26, dice, con la mira de manifestarse en este tiempo en justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, todo estaba cuadrado, planificado por parte de Dios, donde, verso 27, donde pues está la jactancia de los judíos. ¿Dónde queda el hecho de que somos el pueblo escogido? ¿Dónde queda, dice Pablo, el hecho de que nosotros recibimos la ley? ¿Dónde queda que nosotros somos descendientes de Abraham? ¿Dónde queda que somos de la simiente de David? ¿Dónde queda todo este historial de relación, de intimidad con Dios? ¿Dónde quedan todas las maravillas que Dios hizo con nosotros, entre nosotros? ¿Dónde? ¿Dónde está esa jactancia? Queda excluida, o sea, queda fuera. En otras palabras, ya no cuenta. Otra vez, ya no cuenta para este periodo de la iglesia. Para Israel como pueblo, esa es otra historia. Pero para esto que Pablo está anunciando, para el evangelio de Jesús que Pablo les está compartiendo a este grupo de judíos, ya eso es un cero a la izquierda. Ya no cuenta, porque ahora la ley ha sido, vamos a decir, sustituida en cierto modo. Jesús dijo, yo no vine para anular la ley, sino vine para cumplirla. O sea, no es que ahora nosotros vivamos ajenos a la ley. No, la ley ahora está en nuestros corazones. Y como vimos en capítulos anteriores, ahora nosotros vivimos la ley no porque estamos bajo la ley, sino porque la ley está en nuestro corazón. Entonces, lo que le dice Pablo a los judíos, cuando los gentiles que no están bajo la ley cumplen la ley, en ese cumplimiento los condenan a ustedes que están bajo la ley. O sea, es una situación que es de vital importancia, iglesia, que lo entendamos. Bien, entonces dice, estamos en el verso 26, ¿no?
a fin de que Él sea el justo. O sea, Cristo es el justo y Él es el que justifica al que es de la fe. Entonces, no somos justos, pero somos justificados por medio del justo. ¿Y quién es el justo? Jesús. Por eso que dice el escritor de Hebreos que Él era el único que podía cumplir con ese sacrificio. Porque tenía que ser la sangre de un justo. Tenía que ser la sangre de un ser sin pecado. Y resulta que nosotros, la humanidad toda, estábamos en pecado. Entonces, Él nos justifica a nosotros los que somos de la fe en Jesús. Entonces, luego, ¿dónde es que queda la jactancia? Queda excluida ¿por cuál ley? Por la ley de las obras. Ojo con esto. Ojo con esto, porque aquí hay un juego de palabras que de repente nos puede confundir. Dice Pablo, entonces, dice, la jactancia queda cancelada, queda anulada. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? O sea, voy a hacer el bien, me voy a esforzar en hacer lo bueno. Entonces Pablo dice ahí mismo en el verso 26, no es por la ley de las obras que queda anulada, sino por la ley de la fe. Por la ley de la fe anulamos todo el récord para Israel, de manera que a la iglesia no le aplica. ¿Ya? La iglesia es una nueva etapa, es un nuevo periodo. De hecho, teológicamente se le conoce como el periodo de la gracia. Vamos a ver más adelante que Pablo dice literalmente que la ley terminó en Jesús. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos ahí al capítulo 10. Ahora lo que estamos viendo es que la justificación es por la fe. Ahora, ¿qué es la fe? Según Hebreos capítulo 11 dice que la fe es la certeza de lo que nosotros esperamos y la convicción de las cosas que no vemos. Eso es fe. Entonces, ahora usted y yo hemos recibido a Jesús por fe. Porque ninguno de nosotros hemos visto a Jesús. Ninguno. Aparte de los 12 discípulos. Es más, el apóstol Pablo lo vio ¿cómo se llama? Resucitado. Porque el encuentro que tiene con Pablo o Saulo de Tarso es ya después de resucitado. Entonces vemos que esto es fe. El creer en lo que la palabra de Dios dice es fe. ¿Por qué? Algunos incluso argumentan, no, que la palabra la escribieron hombres, o sea, la Biblia la escribieron hombres. Sí, yo estoy 100% de acuerdo, o sea, cualquiera que me diga eso, yo le digo, sí, excelente, muy buena observación. La Biblia la escribieron hombres, pero hay que agregar, hombres que fueron inspirados por Dios. Entonces, eso nos lleva a que la Biblia sea un libro diferente. Por eso es que se le llama el libro de vida, palabra de vida, porque tiene inspiración divina, tiene un mensaje divino, tiene el mensaje de Dios. Entonces, claro, el que le falta fe no va a aceptar que la Biblia es palabra de Dios. Entonces, si una persona no acepta que la Biblia es la palabra de Dios, entonces, ¿cómo va a aceptar a Dios en sí? ¿Cómo va a aceptar a Jesús? Sí, es la Biblia la que da el testimonio, es la Biblia la revelación que tenemos de quién es Dios, de quién es Jesús, de cómo opera la gracia, de cómo es que el tiempo de la ley funcionó y ahora cómo es que vino la gracia y cómo es que Israel todavía quiere seguir bajo la ley y cómo la iglesia es privilegiada ahora al estar cubierta por la gracia, donde ya no es por las obras, sino por la fe en Jesús. Ahora, ¿esto quiere decir que tú y yo vamos a dejar de lado las buenas obras? No. Y voy a usar la misma expresión del apóstol Pablo, en ninguna manera. Porque las buenas obras de nosotros deben de ser el fruto de nuestra salvación y no el medio para alcanzar salvación como algunos creen. Porque ahí es donde está la diferencia. Hay gente que cree que por hacer buenas obras va a ganar la salvación, va a ganar el favor de Dios porque le hizo bien a mucha gente. No te equivoques. Para ganar salvación única y exclusivamente por medio de la fe en Jesús. Ahora, cuando tú eres salvo, entonces como producto de esa salvación surgen las buenas obras, porque dice la Escritura que para eso fuimos nosotros creados y la palabra nos perfecciona para que nos ocupemos de toda buena obra.
lo que dice la Escritura. Entonces, las buenas obras o el ayudar a los demás o el ocuparnos del bienestar de otros, eso es producto de nuestra salvación y no un medio para alcanzar salvación. Aclaremos eso muy bien, porque eso es lo que Pablo está dejando en claro aquí en estos versos. Entonces, vamos a ver más adelante que Pablo hace una conclusión. O sea, ya dijimos, no es por la ley de las obras, sino por la ley de la fe. Entonces Pablo dice en el verso 28, concluimos. O sea, la conclusión de todo lo que se habló acerca de la gracia, la conclusión de estos 3 capítulos que hemos venido hablando, que la justificación es por medio de la fe, no es por las obras, no es por la ley, no es por la iglesia, no es por práctica religiosa, no es por rituales religiosos, no es por tradiciones ni costumbres, es por la única y pura fe en el sacrificio de Jesús. ¿Okay? Entonces dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora, más claro, yo digo a manera de cuento, más claro ni el chocolate. ¿Cómo usted me va a decir, por favor, que hay un problema de interpretación en este verso? ¿Cómo? ¿De dónde usted va a sacar que se puede malinterpretar este verso cuando literalmente dice Pablo que la conclusión de todo lo que habló en estos 3 capítulos acerca de la justificación se concluye? ¿Qué? Concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y esto es la gracia. En esto consiste la gracia. ¿Okay? Ahora, si Dios hace esto, lo hace por amor. Ahora Pablo sigue en el verso 29 y dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también es Dios de los gentiles. O sea, judíos, no se equivoquen, le está diciendo Pablo. En un tiempo nosotros creímos que Dios estaba interesado solo en Israel, solo en nosotros, y Dios nos usó a nosotros para conquistar otros pueblos, para acabar con otras naciones, para implantarnos como el único reino gobernado por Dios, pero se les olvidó que un día ellos como nación dijeron, queremos un rey terrenal. Mire qué torpeza más grande. Teniendo el rey de reyes, el rey celestial, a Jehová Dios como su rey, ellos prefirieron tener un rey terrenal como los demás pueblos lo tenían. Por ahí empezó el problema, la terquedad del ser humano. Entonces Dios les concede tener rey y pues de ahí usted lea toda la historia, todos los reyes que hubieron y cómo Israel se fue alejando y alejando y alejando de Dios. ¿Okay? Y eso pues trajo consecuencias de carácter no solamente físico, sino lo más grave es lo espiritual. Porque físicamente como nación, como pueblo, bueno, lea la historia, busque la historia. Usted va a ver todas las atrocidades que ha tenido que sufrir ese pueblo. Ese es un pueblo que en primer lugar costó que se levantara como pueblo, costó que fuera reconocido como nación y aún después de ser reconocido como nación ha venido sufriendo atrocidades. Aún sigue en guerra. Los países vecinos siguen en guerra con Israel y eso no se va a acabar. Eso va a dar origen a lo que está escrito en Apocalipsis para los tiempos del fin y tendrá fin hasta que el Señor venga, no en el rapto, sino cuando venga en su segunda venida a establecer su reino. Hasta entonces se acabará ese conflicto entre ellos. Pero bueno, vamos a terminar entonces el capítulo 3, porque dice Pablo, Dios es Dios tanto de judíos como también de los gentiles. ¿Okay? Verso 30, Dios es uno, y Él justificará por la fe tanto a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, por la fe son justificados judíos y gentiles. Todo el que crea será salvo. Juan 3:16. Para que todo aquel que crea en Él, judío o no judío, griego,
musulmán, mexicano, salvadoreño, hondureño, colombiano. No importa de dónde seas. No importa la raza. No importa tu origen. Lo que importa es que reconozcas que eres pecador y que estás destituido de la gloria de Dios y que necesitas reconocer a Jesús. Y cuando reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, entonces abrazas la gracia, recibes la salvación y eres parte del pueblo de Dios. Eres parte de la iglesia y vas a ser levantado cuando el Señor venga a buscar su iglesia. Entonces Dios dice, justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y también a los de la incircuncisión, a los gentiles, que somos nosotros. Luego, dice, termina el verso 31 diciendo, luego por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera. Sino, por medio de la fe, la ley es confirmada. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Ahora, la decisión es tuya. Yo creo que después de estos 3 capítulos queda bien clara la doctrina de la justificación. Tú no tienes excusa. Quien quiera que tú seas, cual sea tu origen, no importa. No tienes excusa. Has pecado. Eres un pecador. Y como pecador, pues estás destituido de la gloria de Dios. Necesitas abrazar la gracia. La gracia se derramó para ti, para mí y para todos los que me escuchen en este momento y para la humanidad entera. Porque así está escrito. Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo Jesús para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, ¿dónde estás parado? ¿Cuál es tu condición? Si estás sin Cristo, estás condenado. No es que vas a ser condenado el día que tú mueras, que no te creas ese cuento religioso. No, estás condenado. Pero Dios te extiende la gracia hoy. Dios te extiende la oportunidad hoy de recibir a Cristo y de ser justificado. No porque lo mereces, no porque eres justo, no porque eres bueno, no porque tú no le haces mal a nadie, no por lo que eres, o lo que piensas, o lo que dices, no. Por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por su sacrificio, por su sangre que fue derramada. Cuando tú depositas tu fe en ese sacrificio, entonces eres justificado y pasas a ser miembro del pueblo de Dios. No del pueblo de Israel, como algunos por ahí andan tratando de hacerse judíos. Están perdiendo el tiempo. Porque ¿de qué sirve que te hagas judío si no tienes a Cristo en tu corazón? Si no naces de nuevo, si no eres parte de la iglesia de Cristo. ¿De qué te va a servir? De nada. ¿Okay? Así que los dejo, amados hermanos. Es un privilegio para usted, para nosotros, el poder compartir con ustedes. Y pues creo es la última vez que nos vemos este año. Esperemos que Dios nos dé vida para el próximo año continuar. Arrancamos el año con el capítulo 4 y acuérdense, seguimos hasta terminar toda la carta, esperando que sea de bendición, de edificación para cada uno de ustedes. Por mi parte, no me resta más que extenderles un abrazo a la distancia, que tengan un bendecido y próspero año nuevo, que la gracia de Dios siga abundando en ustedes, que su misericordia los alcance y no se olviden, la gracia fue derramada para todos. Si usted ya la recibió, compártala con todo el mundo. Y si usted no la ha recibido, hoy, no empiece el siguiente año alejado de Dios. No empiece el próximo año viviendo fuera de la gracia de Dios. Venga, los brazos nuestros están abiertos, pero lo más importante, los brazos del Señor siguen abiertos para ti. Él espera que tú reconozcas que Jesús es el Señor. Que Dios me los siga bendiciendo. El Señor los ama y un abrazo a la distancia.